Papi, una pregunta. ¿Verdad que la ley fue abolida en la cruz cuando murió Jesús? Melanie, qué pregunta tan interesante. Y sabes, la mayoría del mundo cristiano y religioso andan enseñando de que la ley fue clavada en la cruz cuando Cristo murió, que ahorita en el nuevo pacto no tenemos necesidad de guardar la ley, porque lo vemos como una carga demasiado grande para cumplir, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a dar cuenta a la luz de la Biblia realmente qué nos enseña acerca de la ley. ¿Será que sí fue clavada en la cruz? Ahora, ¿qué dijo Jesús en base a la ley? Pero saben, Melanie, sí hubo una ley que quedó clavada en la cruz. Y hoy precisamente nos vamos a dar cuenta cuál ley, si fue la ley moral o fue la ley ceremonial. Porque, Melanie, nosotros no podemos mezclar la ley o decir que hay solo una ley, porque había una ley moral, que son los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, pero también había una ley ceremonial, que era todo el sistema de sacrificios, digamos como la circuncisión, todo lo que se hacía en el santuario, pero todo esto nos apuntaba a Cristo, así que esa fue la ley que quedó abolida en la cruz. Sin embargo, vamos a permitir que la Biblia sea quien nos enseñe. Bueno, para iniciar vamos a leer Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso de aquí les estaba diciendo a todos que no pensaran que Jesús iba a venir a abolir todas esas leyes, porque lo mismo pensaron que Jesús iba a venirnos, que iba a venir a librarlos del yugo romano, ¿verdad? Él les está aclarando de una vez, no, yo no voy a venir para abolir la ley, sino para cumplirla. Jesús vino a esta tierra fue para dar ejemplo de cómo cumplir esa ley, y podemos ver que dio un buen ejemplo. Y en el versículo 18 dice que ni una jota ni una tilde se va a mover, o sea que nada se podrá cambiar de lo que está escrito hasta que las cosas se hayan cumplido. Entonces imagínate, Melanie, que fue tan estricto el Señor Jesús que Él dijo ni siquiera una tilde ni una jota. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que los hombres no solo cambiaron una tilde, sino que cambiaron mandamientos completos. Entonces, esto no lo dijo ningún profeta, esto no lo dijo ni siquiera un apóstol. Ese versículo que tú acabas de leer fueron palabras que dijo el mismo Señor Jesús. Él dijo, no he venido para abolir, sino para qué, para cumplir. Incluso Melanie, el mismo Jesús cumplió la ley. Él vino y dio un ejemplo de cómo cumplir la ley. Y nos dio el ejemplo y nos mandó también a seguirla guardando. ¿Listo? Entonces, Melanie, en primer lugar queda confirmado de que Cristo mismo dijo que la ley seguía vigente. Bueno, pero si la ley moral, los 10 mandamientos, siguen vigentes, entonces, ¿cuál ley quedó clavada en la cruz? Vamos a leerlo a continuación. En Deuteronomio 31, versículo 24 al 26 dice, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. O sea, había una ley la cual Dios le dijo a Moisés que escribiera. Pero, Melanie, yo quiero que nosotros notemos aquí las diferencias que habían entre la ley moral y la ley ceremonial que escribió Moisés. Número uno, la ley de Dios, la ley moral, fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. La ley que escribió Moisés la escribió él mismo y la escribió ¿dónde? En un libro, ¿cierto? Ahora, la segunda diferencia es que la colocó ¿dónde? La colocó al lado del arca. Y la ley de Dios, la ley moral, la colocó ¿dónde? Dentro del arca, ¿cierto? Entonces, esta ley no la escribió Dios, la escribió Moisés en un libro y la colocó al lado del arca.
La ley moral de Dios la escribió en tablas de piedra y dentro del arca. Entonces notemos la diferencia de estas leyes. Y esta ley fue la ley de los rituales, la ley de los sacrificios, la ley ceremonial. Pero todo esto apuntaba a Cristo. Porque recuerde que Dios le dijo a Moisés que le hiciera ¿qué? Un santuario. Y Éxodo 25:8 dice que le dijo Dios a Moisés que le hiciera un santuario para que él habitara en medio de ellos, en medio del pueblo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y vino y murió, pues Melanie, ya no era necesario, porque ya el verdadero Cordero había venido a morir por todo el mundo, por todos nosotros, ¿cierto? Entonces todas esas leyes, Melanie, se cumplieron en Cristo, porque Cristo representaba, digamos, el Cordero, el sacerdote, el pan, ¿cierto? Cristo representaba casi todo lo que había en el santuario. Entonces esa ley fue la que quedó clavada en la cruz. Por ejemplo, Melanie, hoy en día ya no hay necesidad de celebrar las fiestas judías. Hoy en día ya no hay necesidad de matar corderos. Hoy en día no hay necesidad de hacer la circuncisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece, Melanie, esa ley que se clavó en la cruz? Pues esa sí, porque esa sí fue la ley correcta de la que estamos hablando, que fue clavada en la cruz, porque muchas personas piensan que la ley que fue clavada en la cruz fue la moral y no la ceremonial, porque lo que tú decías, que hay grandes diferencias, porque al ser escrita nada más por un hombre, pues fue abolida, ¿verdad? Esa fue la ley que fue abolida, ya que lo que decías es que todo apuntaba a Jesús. Todos los corderos, todos esos panes, la sangre, todo representaba a Jesús. Digamos, el pan representaba el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también, pues, esa ley yo creo que fue abolida ya que fue escrita por un hombre. Pero la ley moral, la de Dios, la que escribió él mismo, por eso dice que Jesús no vino a abolir no vino a abolir la ley moral, ¿cierto? Sino que vino a abolir solo la ceremonial. Y a continuación vamos a estar compartiendo qué es lo que nos hace ver la ley, qué sirve esa ley en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces voy a leer Romanos 3:20. Dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí la ley nos muestra el pecado, porque dice que por más de que yo haga las obras de la ley, dice que no seremos justificados. También dice que la ley es el conocimiento del pecado, algo muy interesante. Al nosotros cumplir esa ley, llevar esa ley, nos muestra el pecado, porque por ejemplo un mandamiento dice no matarás, ¿y matar qué es? Matar es un pecado, ¿verdad? Entonces esa ley nos muestra el pecado. Melanie, la ley es como un espejo, ¿cierto? Cuando tú te miras al espejo, el espejo te muestra la condición real, ¿verdad? Pero la ley pues no nos puede solucionar el pecado, pero sí nos puede revelar el pecado. Porque primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, cualquier pecado que nosotros cometamos es una violación de la ley moral de Dios. Entonces, Melanie, si en estos momentos decimos que no hay ley, si eliminamos la ley, entonces tendríamos que decir que no hay pecado tampoco, ¿cierto? Porque no tendríamos el espejo. Entonces imagínate, Melanie, esta ciudad sin semáforos. O sea, la ley también es protección para nosotros. Imagina si hay accidentes aún con las leyes de tránsito, imagínate quitando esas leyes. Entonces la ley antes nos protege. ¿Nos protege de qué? De robarle a nuestro prójimo, de matarlo, de tomar la mujer de nuestro prójimo, ¿cierto? Y Romanos 7:7 también nos habla de algo muy interesante. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Tú imagínate, la codicia es un pecado,
que yo creo que todos los seres humanos lo sufrimos o lo cometemos, ¿cierto? Porque la mayoría somos codiciosos. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que estamos codiciando? Porque hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Así que, Melanie, la ley nos muestra el pecado. Y Melanie, si no hay ley, nunca vamos a entender cuál va a ser nuestra condición. Porque no hay nada que nos diga, mira, tú estás actuando mal. Pero cuando yo leo en la ley y yo digo, me estoy portando mal, porque estoy tomando el nombre de Dios en vano, porque estoy adorando imágenes, porque estoy deshonrando a mis padres. Entonces yo me voy a pellizcar y digo, tengo que mejorar, ¿cierto? Porque estoy quebrantando un mandamiento. Así que, Melanie, algo muy interesante, la ley me muestra el pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Pero realmente ya comprobamos que la ley está vigente. Melanie, hay algo más que cumple la ley y está en Gálatas 3:24. Muy importante lo que nos dice este versículo. Dice, de manera que la ley fue nuestro tutor para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Note que habla de la ley como un tutor, como un maestro, como un ayo, como un guía. O sea, podemos entender con estos sinónimos lo que representa la ley. Quiere decir que la ley a mí me dice, mira, tú estás en pecado. La ley me muestra la verdadera condición y dice, pero yo no te puedo limpiar. Yo no puedo quitar tu pecado. Pero sí te puedo llevar donde uno que te puede limpiar, que te puede perdonar, que te puede justificar. ¿Y dónde me lleva la ley? La ley me lleva a Cristo, porque dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, y me lleva a Cristo. Así que, Melanie, si decimos que no hay ley, tampoco hay justificación. ¿Qué opinan, Melanie? Pues que es verdad lo que dices, porque, o sea, la ley es nuestro espejo. Es un ejemplo. Yo estoy despeinada, ¿no? Y me miro al espejo, pero el espejo no me puede peinar, ¿verdad? Entonces, el espejo lo que hace es llevarme, o sea, a hacerme consciente de que debo ir, no sé, ya sea por crema de peinar, por un cepillo para poder arreglar mi cabello, ¿verdad? Es lo mismo con la ley. Si yo estoy cometiendo un pecado, si yo estoy robando, la ley no me puede detener como tal, sino que la ley me hace ver, me hace caer en conciencia, me hace ser consciente de mi pecado, lo que yo estoy haciendo, y eso me lleva a ¿qué? Me lleva a Cristo. Entonces podemos ver que todo está conectado, que la ley, primero que todo, nos muestra el pecado en el que estamos fallando, en las cosas que estamos fallando, ¿verdad? ¿En qué nos estamos equivocando? Entonces, al yo ser consciente de eso, yo me dirijo ¿a dónde? Hacia Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver que todo está conectado, todo está en un orden en el cual cada uno de nosotros lo cumplimos, ¿verdad? Porque, digamos, yo me levanté, no sé, y estoy pecando, estoy en mi pecado. Y yo soy consciente de lo que estoy haciendo, pero digamos, no lo hago, no estoy siguiendo el orden de cómo debería pasar esa ley, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos seguir ese orden de la ley, lo que nos muestra, hacia dónde nos lleva. Y debemos también aceptar nuestro pecado cuando estemos donde Cristo, ¿verdad? Debemos pedir perdón. Y otro de las cosas es que nos hace hacedores de la ley. Y eso lo vemos en Romanos 2:13, que nos dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Que dice que no son solo los que oyen la ley. Ay, sí, yo la escuché, yo escuché que no toca matar, yo escuché que no toca robar, pero ¿y si no la cumplimos? Aquí dice que los hacedores de la ley, es su misma palabra lo dice, los que lo hacen. Somos justificados al cumplir la ley, no solo que yo me sé todos los mandamientos de memoria, me sé al pie de la letra, pero eso de qué me sirve, ¿verdad? ¿De qué me sirve aprenderme los mandamientos si yo no los estoy cumpliendo al pie de la letra?
¿Tú qué opinas acerca de eso? Claro, Melanie, o sea, ser teórico de la ley es muy fácil, pero cuando ya la vamos a llevar a la práctica, ahora es lo difícil. Fíjate, Melanie, que la ley fue escrita en dos tablas. La primera tabla es mi obligación ante Dios, ¿cierto? Mi respeto a Dios, mi amor a Dios, los primeros 4 mandamientos. Pero la segunda tabla tiene 6 mandamientos. ¿Es mi deber contra quién? Mi deber con el prójimo, mi amor al prójimo, mi respeto al prójimo. Entonces, Melanie, cuando la ley a mí me dice, no codicie lo del prójimo, no levante falso testimonio contra su prójimo, honra a tus padres, no tomes la mujer de tu prójimo, ¿sí? No robes lo de tu prójimo. Entonces ahí es donde viene lo complejo, ¿cierto? Porque para nosotros realmente amar al prójimo, ¿sí? O sea, tiene que ser algo práctico. Porque no es decir, no, yo voy a orar por el vecino o yo amo al vecino, pero ¿qué está haciendo por él? ¿Cierto? ¿Lo está ayudando? O yo obedezco a mis padres, pero realmente nuestros padres pueden certificar de que realmente nosotros cumplimos el 5.º mandamiento. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí, Melanie? De que nosotros debemos ser hacedores de la ley. Y note, Melanie, que la ley tiene también un papel importante en la justificación. Porque las personas hoy en día hablan solo de justicia, hablan solo de justificación, porque les es más fácil. Pero note que el texto dice que los hacedores de la ley serán justificados. O sea que una persona que diga que la ley no existe, que la ley está abolida y que no hay que cumplirla, jamás puede ser justificada. Porque la ley cumple un papel importante en la justificación. Porque es la que me revela mi condición y la que me lleva a donde Cristo que me puede justificar. ¿Listo? Pero Melanie, yo quiero que hagamos algo interesante aquí. Hay unos que dicen que la ley quedó abolida, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Pero la mayoría dicen que sí hay que cumplir la ley, pero de una manera parcial. ¿Cómo así que de una manera parcial? O sea, que solamente hay que cumplir algunos mandamientos. Pero, ¿saben, Melanie, que algunos mandamientos los eliminaron de la ley de Dios porque les parecía como demasiado fuertes para cumplirlos, como que una carga demasiado pesada de llevar? Entonces dijeron, no, pues vamos a hacer la ley como un poco más fácil, vamos a quitar esto, vamos a quitar este, metamos este, vamos a dividir otro, ¿cierto? Entonces, Melanie, yo quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a comparar la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20 con la ley que aparece en el catecismo. Y nos vamos a dar cuenta de que realmente hubo un cambio por el hombre en la ley. ¿Listo? Entonces, Melanie, vamos a ir nombrando el primer mandamiento. Yo voy a nombrar el primer mandamiento de Éxodo 20, tú vas a nombrar el del catecismo y nos vamos a dar cuenta que hay algunos cambios. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Vamos a decirlo de una manera resumida. Bueno, entonces el primer mandamiento de Éxodo 20 dice, no te harás, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero del catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Ok, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y dice, ni las adorarás. Aquí dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Podemos ver que aquí se saltó, ¿verdad? Porque este es el tercer mandamiento, pero podemos ver que aquí es el segundo mandamiento. Bueno, entonces ese aquí aparece como tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ok, santificad las fiestas. Ese aparece como el tercero allá, ¿cierto? Y aquí el cuarto mandamiento es, te acordarás del sábado para santificarlo. Aquí dice, honra a padre y madre. Y aquí el quinto dice, honra a padre y madre. El quinto dice, no matarás. Y aquí el sexto dice, no matarás. Y dice, no cometerás adulterio.
Y aquí el séptimo dice, no cometerás adulterio, como dice allá. No robarás. Y aquí el octavo dice, no robarás. Aquí dice, no darás falso testimonio ni mentiras. Y aquí el noveno dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el noveno dice, no consentirás pensamientos ni actos impuros. Y aquí dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Lo estoy diciendo resumido, pero sabemos que es más largo. No codiciarás los bienes ajenos. Podemos ver que en el último mandamiento, ahí sí como que todo encaja, ¿verdad? Ahí sí todo se vuelve a unir. Pero podemos notar una gran diferencia entre los mandamientos modificados y entre los mandamientos de Dios. Porque Constantino fue el que cambió estos mandamientos, ¿verdad? Él fue el que cambió porque lo que decía es quizá algunos mandamientos pudieron verse como muy exigentes o no, ay no, ¿por qué cumpliríamos esto? Y podemos ver que los mandamientos que Constantino cambió fue de adoración, ¿verdad? Porque en algunas culturas o religiones se adoran con imágenes. Entonces Constantino que dijo, bueno, para que el mandamiento se vea más fácil, entonces vamos a cambiarlo, ¿verdad? También cambiaron el día de adoración porque hay religiones que quizá pueden adorar en cualquier día, pero como sabemos, Dios escogió un único día para adorarlo, ¿verdad? El día sábado. Melanie, realmente yo quiero mencionar un poco acerca de los dos mandamientos que fueron quitados de la ley, precisamente de la primera tabla, o sea, la tabla que tiene que ver con adoración a Dios, Melanie, y son los únicos dos mandamientos que tienen que ver con adoración. Algo interesante, eso no fue casualidad. El segundo mandamiento pues habla de no adorar imágenes y preciso entonces se lo quitaron. Pero resulta que el cuarto mandamiento, que es acerca del sábado, del día de reposo, habla de adorar a Dios, pero como en un espacio de tiempo, ¿cierto? Porque Dios mandó que ese día se lo dediquemos a Él en adoración. Entonces son los dos mandamientos. Uno, que debemos adorar a Dios de la manera correcta. Y el otro, que hay un tiempo para adorar a Dios. Entonces dijeron, no, estos mandamientos son muy difíciles, nos traen problemas. El sábado es el día comercial, el día de los negocios. Entonces mejor quitémoslos. Pero esto lo hizo el hombre, Melanie. Esto ocurrió en el año 321. Fueron quitados estos dos mandamientos. Ya tú lo dijiste, el emperador Constantino, ¿cierto? Entonces es bueno que las personas conozcan acerca de la historia, cuándo pasó esto, y realmente esto no lo hizo Dios. Así que Melanie, entonces ellos quisieron, al quitar el cuarto mandamiento, entonces colocan allí santificar las fiestas. Y el espacio que quedó en el segundo, entonces cogieron el 10º mandamiento y lo dividieron en dos para que les pudiera dar el número de los 10 mandamientos. Entonces, Melanie, realmente fueron adulterados. Entonces, mira, hay dos grupos. Hay un grupo que dice la ley fue abolida en la cruz, pero hay otro grupo que dice no, la ley sigue vigente, pero simplemente hagámosle unos cambios porque hay unos que no nos gustan. Pero, Melanie, nosotros hoy creemos que los verdaderos mandamientos son los de Éxodo 20. La ley de Dios es tan eterna como el mismo Dios. Entonces, Melanie, yo quiero que tú compartas un versículo que aparece allí en Daniel, donde nos dice quién o qué sistema hizo esto. Bueno, Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Eso ya estaba profetizado, ¿verdad? Lo podemos ver. En Daniel nos dice, eso ya está totalmente profetizado, que la ley iba a ser cambiada, iba a ser así como se dice, a la manera que uno quisiera. Es como yo leer un libro, pero no, yo no quiero que diga esto el libro, lo voy a cambiar. Lo adulteró, como lo decías. Esto ya estaba profetizado. Es como que yo voy a cambiar este versículo de la Biblia porque no me gustó y ya. No me gustó. Y entonces lo mando a cambiar. Pero eso ya estaba profetizado. Eso no fue porque sí, porque se les ocurrió. Porque, como sabemos, Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro.
Y él ya nos estaba advirtiendo, van a cambiar la ley. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso no fue porque lo quiso decir ese versículo, porque a Daniel no se le ocurrió qué más escribir, sino que eso ya está dentro de la profecía de lo que va a cambiar, del emperador que lo iba a hacer. No dijo necesariamente va a ser Constantino en tal año, no hay necesidad. Con tan solo decir que lo iban a cambiar, ya se dice, eso fue lo que pasó. Aquí nos dice quién cambió la ley. Melanie, algo muy interesante para explicar allí es que el texto dice que hablaría palabras contra el Altísimo y él dice pensaría en cambiar los tiempos y la ley y no solo lo pensó, porque también lo hicieron. Entonces fíjate Melanie que allí habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, eso habla de 3 años y medio que en profecía son 1260 años. Sabemos que este poder que se levantó en el año 538, el 11 de febrero del año 538, hasta el 11 de febrero de 1798. Son 1260 años que reinó este poder. ¿Cómo se llama este poder? El cuerno pequeño. ¿Cómo más se le llama? Se le llama Roma papal, el papado. O sea, ellos cambiaron esta ley y pues sabemos que hoy en día pues la mayoría de las personas, lastimosamente, la mayoría del mundo, pues siguen creyendo en esa ley que ellos modificaron, pero nosotros hoy creemos que la ley de Dios es la que está en Éxodo. Melanie, algo muy interesante y quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si guardamos 9 mandamientos, pero violamos solo uno a propósito, Dios quedaría satisfecho? O sea, piénsalo bien para responder, porque es que vamos a guardar 9. O sea, prácticamente el 90%. ¿Tú crees que llenamos las expectativas de Dios guardando 9? Pues no, porque es parecido a lo que Dios en Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea. O sé frío o caliente, pero no quiero que seas tibio. Es lo mismo con los mandamientos. O no cumplimos ninguno o los cumplimos todos. O es todo o no es nada. Pero nada que cumplo 9, que cumplo solo la mitad. No. Lo que Dios nos dice es o los cumple todos o no cumple ninguno. Y ya. Porque no sé. Al yo cumplir solo 9 mandamientos, lo que tú dices, estoy incumpliendo todos prácticamente. Porque digamos, yo estoy robando. Estoy robando, pero el resto de mandamientos digo que los guardo. ¿De qué sirve eso? Dime, digamos, ¿de qué puede servir que yo guarde 9 mandamientos, pero que incumpla, digamos, no sé, adorar a otros dioses? Ahí ya estoy literal, porque primero no estoy guardando el día de reposo, porque estoy adorando a otros dioses. Ahí ya incumplí otro mandamiento. Tampoco, ¿qué más? También le estoy robando tiempo a Dios. Les estoy robando la adoración que es de Dios. Con un solo mandamiento, cualquiera que no cumplamos, ya estamos incumpliendo todos. Porque lo que te digo, ¿verdad? Melanie, hay un pasaje de la Biblia que está en Santiago 2:10 que nos confirma esto. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Note, en un solo punto. Imagínate, Melanie. Yo puedo cumplir toda la ley, cumplo 9, pero entonces ofendiendo en uno digo, me hago culpable de todos. Qué tremendo. O sea, es como si no guardara ninguno. ¿Cuál es la invitación aquí para las personas? Y voy a hacer énfasis en los 2 mandamientos que eliminaron. De nada me sirve guardar 8, o sea, los 8 que dejaron ahí porque respetaron 8, ¿cierto? De nada me sirve decirle, ay Señor, mira, yo guardé 8, pues porque 8 fue los que dejó el papado. O sea, ellos cambiaron solo 2, pero Señor, 8 son 8. Y entonces adoro imágenes, no respeto el segundo y guardo el domingo, guardo cualquier otro día y no guardo el sábado. Señor, mira, y entonces, ¿qué crees que va a decir Dios? Ah, ¿te parece poquito solo 2? Preciso los 2 mandamientos que tienen que ver con mi adoración, preciso los 2 mandamientos que establecen una relación con Dios. Así que, Melanie, Dios es celoso, Dios es estricto. O nos pide todo o nada. Con Dios no hay término medio. Melanie, ¿cuál es el llamado y la invitación para todas las personas que disfrutan de este contenido? Bueno,
Primero, antes de hacer el llamado, quiero leer un versículo corto, pero que lo dice todo. Juan 14, 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí lo dice todo, en pocas palabras, no necesariamente tiene que ser un versículo súper largo. Ahí lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, algo muy sencillo. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que estamos demostrando cada uno de nosotros? Pensémoslo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás ofendiendo a Dios? ¿No lo amas? Porque al tú incumplir tan solo uno o quizá tres mandamientos, no estás amando a Dios. Así que lo que Dios nos pide es sencillo. Amémoslo y si lo amamos, pues guardaremos sus mandamientos y ahí veremos los resultados. Dios te bendiga.